Has pasado años construyendo un pecho que parece una armadura y unos hombros que apenas caben por la puerta. Te pones una camiseta ajustada y te sientes como una unidad absoluta. Pero luego llega el verano, te pones unos shorts y de repente la ilusión se rompe. Arriba pareces un superhéroe, pero abajo parece que caminas sobre dos palillos de dientes. Tus gemelos no están estancados porque tengas mala genética. Es porque los tratas como un pensamiento secundario al final de tu rutina. Déjame arreglar eso, ya seas el tipo que se mata a sprints en la pista o el que levanta 3 veces su peso en prensa. Si tus pantorrillas se niegan a crecer, hay un método de 2 pasos que garantiza que empezarán a llenar tus calcetines. Sin máquinas de tortura extrañas, solo el sistema exacto que separa a los hombres con piernas de acero de los que parecen flamencos en el gimnasio. Pero antes aclaremos el mito más grande de la industria fitness, porque si quieres vencer a tus gemelos, tienes que entender por qué son tan tercos. Seguro que has oído a alguien decir: «Oh, mis gemelos son pequeños porque mi padre también los tenía así». Y sí, la genética juega un papel masivo en la longitud de las inserciones musculares. Si tus gemelos terminan muy arriba cerca de la rodilla, tienes vientres musculares cortos. Visualmente, siempre será una batalla cuesta arriba comparado con el tipo que tiene inserciones que llegan hasta el tobillo. Pero la genética no es una sentencia de cadena perpetua. Es solo tu punto de partida. Tus pantorrillas son, literalmente, los músculos más resistentes de tu cuerpo. Piensa en ello. Te sostienen cada segundo que estás de pie. Cada vez que caminas al refrigerador por un snack de medianoche, tus gemelos están trabajando. Están diseñados para la resistencia extrema. Por eso, hacer 3 series de 10 repeticiones sin ganas al final de tu entrenamiento de pierna es como intentar derribar un muro de hormigón con una cuchara de plástico. Necesitan un nivel de intensidad y un enfoque que la mayoría de la gente simplemente no está dispuesta a darles. Para que crezcan tenemos que atacar los 2 músculos principales que forman la pantorrilla, y no se entrenan de la misma manera. Primero, tenemos el gastrocnemio. Es el músculo con forma de diamante que ves cuando alguien se pone de puntillas. Es la estrella del espectáculo y lo que da ese aspecto de ancho desde atrás. Segundo, está el sóleo. Este músculo se esconde debajo del gastrocnemio, pero es el verdadero héroe olvidado. Si el sóleo crece, empuja al gastrocnemio hacia afuera, haciendo que toda tu pierna se vea mucho más gruesa de lado. Aquí está el truco. El gastrocnemio cruza la articulación de la rodilla. Esto significa que solo puede trabajar a máxima potencia cuando tus piernas están completamente estiradas. En el momento en que doblas la rodilla, el gastrocnemio se apaga mecánicamente y el sóleo toma el control. Por eso, si solo haces elevaciones sentado, nunca tendrás esos diamantes explotando en tus piernas. Y si solo haces elevaciones de pie, te estás saltando la base que da el volumen real. Vamos a golpearlos con un protocolo de 3 fases: extensión total, pausa de muerte y sobrecarga progresiva. Paso 1. Elevaciones de talón de pie, el constructor de diamantes. Este es tu movimiento de potencia. Puedes usar una máquina específica, una multipower, o incluso un escalón con una mancuerna. Lo importante no es el peso, sino el rango de movimiento. La mayoría de los chicos en el gimnasio cargan la máquina con todos los discos disponibles y empiezan a rebotar como si estuvieran en un castillo inflable. Eso no es entrenar gemelos. Eso es usar el tendón de Aquiles como un resorte elástico. El tendón de Aquiles es increíblemente eficiente guardando energía. Si rebotas, el músculo no está haciendo casi nada de trabajo. Así es como lo haces correctamente. Baja el talón hasta que sientas que el músculo se va a rasgar. Detente ahí abajo durante 2 segundos completos. Esto elimina toda la energía elástica del tendón. Luego sube explosivamente y aprieta arriba, como si estuvieras tratando de romper el suelo con los dedos de tus pies. Otra pausa de 1 segundo arriba. Haz 4 series de 10 a 15 repeticiones. Si lo haces bien,
La cuarta serie debería sentirse como si alguien estuviera vertiendo lava en tus talones. Paso 2. Elevaciones de talón sentado, el expansor de volumen. Como dijimos, aquí es donde el sóleo brilla porque tus rodillas están dobladas a 90 grados. Este músculo tiene una proporción mucho mayor de fibras de contracción lenta, lo que significa que aguanta mucho más castigo. Aquí es donde subimos las repeticiones. No busques el fallo en la repetición 8. Busca el fallo en la repetición 20 o 25. Mantén el mismo control. Pausa abajo, explosión arriba. No seas el tipo que parece que está cosiendo en una máquina de pedal antigua. Paso 3. El código de trucos de la frecuencia. Tus gemelos se recuperan más rápido que casi cualquier otro músculo, porque están acostumbrados a trabajar todo el día. Si realmente quieres ver un cambio en los próximos 90 días, entrenarlos una vez por semana no va a ser suficiente. Súbelo a 3 o incluso 4 veces por semana. Puedes alternar un día de mucho peso y pocas repeticiones con un día de peso moderado y repeticiones ultra altas. La clave es la sobrecarga progresiva. Si la semana pasada hiciste 15 repeticiones con 50 kilos, esta semana busca 16 repeticiones o sube a 52 kilos. Los números no mienten. Muy bien, terminemos esto. Aquí tienes el resumen de tu plan de ataque para dejar de ser un hermano de gimnasio, con piernas de canario. Elevaciones de pie, 4 series de 10 a 15 repeticiones. Pausas de 2 segundos abajo. Elevaciones sentado, 3 series de 20 a 25 repeticiones, quemazón máxima. Frecuencia, mínimo 3 veces por semana. Ten en cuenta que tus pantorrillas pueden manejar el volumen, pero tus tendones necesitan adaptarse. No pases de 0 a 100 en un día, o no podrás caminar hasta el coche. Escucha a tu cuerpo, aplica tensión constante y sobre todo, deja de esconder tus piernas en pantalones de chándal. Haz eso consistentemente y en unos meses, la gente dejará de mirar tu pecho para empezar a preguntarse qué clase de entrenamiento de superhéroe estás haciendo para tus piernas. Y si quieres saber cómo optimizar el resto de tu entrenamiento para no parecer un personaje de caricatura, haz clic en este video.